La lluvia había estado cayendo constantemente durante 3 horas, convirtiendo las concurridas calles del centro en ríos de luz de neón reflejada. Catherine Walls abrazó a su hija de 3 semanas más fuerte contra su pecho mientras corría por la acera. La pulsera del hospital todavía le cortaba la muñeca por su reciente visita a la sala de emergencias. A los 26 años, había imaginado que la maternidad sería diferente, llena de apoyo y celebración, no esta abrumadora soledad que parecía seguirla a todas partes. La pequeña Grace había estado llorando la mayor parte de la noche y la fiebre de Catherine había alcanzado niveles peligrosos. El médico de urgencias le había recetado antibióticos para lo que parecía ser una infección posparto, pero le había dado el alta con instrucciones de descansar y hacer seguimiento con su médico. El descanso parecía un lujo que no podía permitirse cuando no tenía familiares cerca y el padre del bebé había desaparecido en el momento en que se enteró del embarazo. Catherine había estado caminando durante 20 minutos tratando de encontrar un taxi que se detuviera para una mujer empapada con un bebé llorando. Sus ahorros se habían reducido a casi nada, y cada dólar gastado en Cabair significaba menos dinero para fórmula y pañales. Los antibióticos que le había recetado el médico la mareaban y sentía que sus fuerzas disminuían con cada paso. Se detuvo bajo el toldo de una tienda, tratando de recuperar el aliento. Grace finalmente se había acomodado en un sueño exhausto, su pequeño rostro estaba en paz a pesar del caos que los rodeaba. Catherine miró a su hija, esa personita perfecta que dependía completamente de ella, y sintió al mismo tiempo un amor feroz y un miedo abrumador. La fiebre estaba empeorando. Catherine podía sentir que los escalofríos comenzaban de nuevo y sus piernas se sentían inestables debajo de ella. Sabía que necesitaba volver a casa, necesitaba secarse, necesitaba cuidarse para poder cuidar a Grace. Pero las 6 cuadras hasta su pequeño apartamento podrían haber sido perfectamente 6 millas. Ella retrocedió bajo la lluvia, decidida a llegar a casa. Pero 3 cuadras más adelante, cuando pasaba por la entrada de un hotel de lujo, Catherine sintió que el mundo empezaba a girar. La acera pareció inclinarse bajo sus pies y se dio cuenta, con creciente pánico, de que estaba a punto de desplomarse. Su único pensamiento era proteger a Grace. Cuando sus rodillas se doblaron, Catherine logró acunar a su hija contra su pecho, amortiguando el pequeño cuerpo de la bebé con el suyo mientras se hundía en el pavimento mojado. Grace se movió y comenzó a llorar. Pero Catherine apenas me oyó. La fiebre y el agotamiento finalmente la reclamaron, y la conciencia se le escapó como agua entre los dedos. La gente pasaba apresuradamente bajo sus paraguas, creando un dosel de indiferencia sobre la joven madre desplomada. En una ciudad de millones de habitantes, parecía que todos tenían un lugar urgente donde estar y alguien más importante a quien ver. Catherine y Grace podrían haber permanecido allí, vulnerables y solas, si no fuera por un hombre que entendió que a veces llegar tarde a una reunión es exactamente lo que el mundo necesita. Michael Anderson tenía 48 años, canas en las sienes y una presencia firme que venía de años de construir algo significativo de la nada. Su empresa de software lo había hecho rico, pero más importante aún, le había enseñado que ese éxito no significaba nada si no lo usaba para ayudar a otros. Estaba caminando hacia su coche después de una cena de negocios cuando la vio. Una mujer joven con un vestido blanco empapado sentada en la acera sosteniendo lo que parecía ser un bebé. Al principio, Michael pensó que ella podría estar sin hogar y buscar refugio bajo el toldo del hotel, pero a medida que se acercaba, pudo ver que algo andaba mal. La mujer no se movía y el bebé en sus brazos lloraba con un sonido desesperado que hablaba de genuina angustia. «Señorita», gritó Michael, acelerando el paso. Cuando ella no respondió, él se arrodilló a su lado y le tocó suavemente el hombro. «Señorita, ¿está bien?» Los ojos de Catherine se abrieron de golpe, desenfocados y vidriosos por la fiebre. «Mi bebé», susurró, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «Por favor, mi bebé». Michael pudo ver inmediatamente que se trataba de una emergencia médica. La joven estaba ardiendo de fiebre y claramente no estaba en condiciones de cuidar de sí misma,
y mucho menos de un bebé. Sin dudarlo, tomó a Catherine en sus brazos, con cuidado de no molestar a la bebé que sostenía con tanta protección. «Todo va a estar bien», dijo suavemente. Su voz tenía el tipo de autoridad tranquila que proviene de alguien acostumbrado a resolver problemas. «Voy a ayudarlos a ambos». Michael llevó a Catherine la corta distancia hasta su coche. Un sedán negro estacionado a la vuelta de la esquina. La acomodó suavemente en el asiento del pasajero, asegurándose de que tanto ella como el bebé estuvieran seguros. Luego condujo rápidamente al hospital más cercano, no la sala de emergencias pública abarrotada que Catherine había visitado antes, sino el centro médico privado donde el plan de salud ejecutivo de su compañía brindaba atención. Durante el corto viaje, Catherine perdió y recuperó la conciencia, pero su control sobre Grace nunca se aflojó. Michael se encontró mirándolos de reojo. Esta joven madre, que incluso en su momento más vulnerable, estaba totalmente concentrada en proteger a su hijo. «¿Cómo te llamas?» Michael preguntó suavemente mientras entraban a la entrada de emergencia del hospital. «Catherine», logró susurrar. «Catherine Walls, ella es Grace». «Bueno, Catherine y Grace», dijo Michael, acercándose a la puerta. «Todo va a estar bien. Te lo prometo». Las siguientes horas transcurrieron entre atención médica y vigilancia minuciosa. La infección de Catherine era más grave de lo que el hospital anterior había pensado y requirió antibióticos intravenosos y una observación estrecha. Afortunadamente Grace estaba sana, pero necesitaba alimentación y cuidados. Mientras su madre se recuperaba, Michael se encontró en una situación inusual. Su plan era simplemente asegurarse de que recibieran la atención médica adecuada. Pero a medida que pasaban las horas, se enteró más sobre la situación de Catherine. Ella estaba sola en la ciudad trabajando como diseñadora gráfica independiente tratando de llegar a fin de mes mientras cuidaba a un recién nacido. El padre del bebé los había abandonado a ambos y Catherine no tenía familiares cerca que pudieran ayudarla. Cuando Catherine se despertó a la mañana siguiente, sintiéndose mucho mejor después de una noche de atención médica adecuada, encontró a Michael sentado en la silla junto a su cama de hospital, meciendo suavemente a Grace en sus brazos. La vista de esta distinguida desconocida cuidando a su hija con tanta ternura le trajo lágrimas a los ojos. «Te quedaste», dijo ella suavemente. Michael miró hacia arriba con una sonrisa amable. «Alguien necesitaba cuidar de Grace mientras te recuperabas. Es una compañía encantadora, la verdad. Es una excelente oyente». Catherine intentó incorporarse inmediatamente preocupada por el coste de su atención. «No tengo seguro para este hospital. No puedo permitírmelo». «No te preocupes por eso», dijo Michael en voz baja. «Lo importante es que ambos estén sanos y seguros». Durante los siguientes días, mientras Catherine recuperaba fuerzas, ella y Michael hablaron. Se enteró de que él había construido su empresa desde la nada, trabajando en varios empleos mientras estudiaba en la universidad. Él entendió lo que significaba luchar, sentirse abrumado por circunstancias fuera de su control. «¿Por qué nos ayudaste?», Catherine preguntó una tarde mientras estaban sentados en el salón familiar del hospital. «La mayoría de la gente simplemente pasa de largo». Michael se quedó en silencio por un largo momento, observando a Grace dormir pacíficamente en los brazos de su madre. «Mi esposa y yo intentamos durante años tener hijos. No estaba destinado a ser así. Pero siempre he creído que a veces nos colocan en lugares específicos en momentos específicos por razones que tal vez no comprendamos inmediatamente». Hizo una pausa, sus ojos amables pero distantes por el recuerdo. «Margaret falleció hace 2 años. Cáncer. Antes de morir, me hizo prometer que no permitiría que el dolor me hiciera más pequeña, que encontraría formas de ayudar a familias como la que nunca llegamos a ser». Catalina sintió dolor por este hombre que había mostrado tanta bondad hacia los extraños. «Lamento mucho su pérdida». «Gracias. Pero al encontrarte en la gracia, me recordó que hay diferentes maneras de ser parte de una familia, diferentes maneras de hacer una diferencia en la vida de un niño». Cuando Catherine fue dada de alta,
Michael no se limitó a decirle adiós. Había hablado con la trabajadora social de un hospital y se enteró de los recursos disponibles para madres solteras. Él ayudó a Catherine a solicitar programas de asistencia, la conectó con otras madres jóvenes en situaciones similares y silenciosamente se aseguró de que ella tuviera lo que necesitaba para recuperarse. Pero quizás lo más importante es que siguió estando presente en sus vidas. No de manera intrusiva, sino como una especie de abuelo sustituto de Grace y un mentor para Catherine. La ayudó a construir su negocio de diseño gráfico, conectándola con clientes y enseñándole a administrar las finanzas y planificar el futuro. Años después, cuando Grace dio sus primeros pasos, Michael estuvo allí para verlo. Cuando ella pronunció su primera palabra, que resultó ser Mike, él lloró lágrimas de alegría. Se convirtió en la familia que nunca tuvieron, y ellos se convirtieron en la familia que él pensó que había perdido la oportunidad de amar. Catherine pensaba a menudo en aquella noche lluviosa en la que se desplomó en la acera, recordando cómo decenas de personas habían pasado caminando sin detenerse. Pero una persona la había visto, no como un inconveniente o un problema a evitar, sino como un ser humano necesitado de ayuda. ¿Sabes?, le dijo a Michael una noche mientras veían a Grace jugar en su jardín, ahora una niña de 5 años segura de sí misma con la determinación de su madre y el buen corazón de su abuelo honorario. Solía pensar que esa noche fue el peor momento de mi vida, pero ahora me doy cuenta de que fue cuando todo lo bueno comenzó. Michael sonrió mientras observaba a Grace perseguir mariposas entre las flores. A veces nuestras mayores bendiciones vienen disfrazadas de nuestras horas más oscuras. La clave es reconocer a los ángeles cuando aparecen. Y a veces, pensó Catherine, los ángeles visten trajes de negocios y llevan paraguas, y aparecen exactamente cuando más los necesitas, listos para levantarte cuando ya no puedes soportar tu teléfono.